Bienvenidos a Brújula Libertaria, gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están, muchachos? Brujulieros, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, gente? Bueno, debido al éxito que tuvo también este episodio pasado, gracias, más de 2.000 suscriptores, eh, no solo por el éxito que tuvo el episodio anterior sobre la estafa ganadera, sino que esto le dio pie al doctor Matías Calero tocar un tema que trajo aparejado este problema a que mucha gente salió a decir esto es el capitalismo, el libre mercado, lleva a que la gente sea estafada y que al no haber un Estado presente no hay control y bla, bla. Y se sale hablando de esto del capitalismo mágico y ciertas ideas que están bastante erradas. Así que como también es un canal liberal, vamos a tocar un poco el tema de la economía y vamos a entrar en este mundillo de estafas y de interpretar mal ciertos conceptos económicos diciendo que esto es capitalismo y que esto es culpa del mercado. Matías, todo tuyo. Bueno, Pablo, gracias por la presentación, gracias Fernando también por la oportunidad. Bueno, sí, efectivamente, el descalabro que se ha venido generando con, digamos, bueno, el desplome de distintos fondos ganaderos, tanto Conexión Ganadera como República Ganadera, como digamos, este estudio Larrarte, digamos, que también funcionaban más o menos digamos, con el negocio ganadero y que prometían rentabilidades fijas, digamos, a tasas extraordinarias, digamos, y realmente exorbitantes, es decir, muy por encima de la media del mercado, generó obviamente una crisis que ha dejado más o menos 7.000 inversores en la ruina, digamos, porque han visto que estos esquemas de negocios eran insustentables y, digamos, las inversiones que ellos realizaron, es decir, las transferencias de capital, que ellos realizaron para poder obtener una ganancia o una rentabilidad a través de la inversión de ese dinero en la compra de ganado o en el engorde, digamos, en fin, se vieron absolutamente frustradas porque eran esquemas insostenibles y en algún caso hasta fraudulentos, ¿no? Donde hay incluso falsificaciones de guías de propiedad y tránsito, adulteraciones de números de BICOSE, asignaciones duplicadas de ganado, bueno, en fin, ¿no? O sea, realmente manipulaciones y acciones que son realmente ilegales y criminales, ¿no? Pero como la izquierda no pierde el tiempo y no duerme, utilizaron, digamos, esta tragedia, digamos, el dolor, digamos, el infortunio de toda esta gente para, obviamente, decir, ¿vieron? ¿No? O sea, el discurso que la izquierda está queriendo imponer, digamos, o arraigar en Uruguay es, ¿vieron cuáles son las consecuencias que se generan o que se derivarían si dejamos que las fuerzas del mercado se autorregulen? Como roles de negocios para evitar este tipo de abusos o este tipo de estafas económicas o este tipo, digamos, de malversación o engaños, digamos, o conductas dolosas. Entonces, acá en el fondo, digamos, más allá del caso puntual, que lo vamos como a tratar un poquito por arriba, por lo menos lo voy a intentar tratar para entender cuál era el esquema del negocio, sobre todo de Conexión Ganadera y de República Ganadera. Pero también hay una cuestión de fondo y que forma parte de una batalla cultural que la izquierda, digamos, siempre está activa y siempre está militando y siempre está participando, digamos, y no pierde oportunidad para hacer una crítica general al capitalismo de libre mercado o a la libertad económica o a la ausencia de regulación del Estado, digamos, respecto a las actividades económicas, cuando sucede algún descalabro o algún infortunio o alguna crisis de este tipo, ¿no? Entonces, acá yo lo que quiero defender, como bien apuntaba Pablo, es que en realidad lo de Conexión Ganadera, lo de República Ganadera, digamos, este tipo de negocios que son grises, que están en una, digamos, en una especie de cornisa legal, porque no forman parte de, digamos, el objeto de regulación de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, porque no son ni bancos de inversión, ni empresas administradoras de grupo de ahorro previo, ni tampoco son empresas que administren fondos de inversión. O sea, lo que vamos a ver, y es bueno, digamos, dejarlo claro, que tanto Conexión Ganadera como República Ganadera no son más que sociedades de responsabilidad limitadas, ¿sí? Esto es interesante, digamos, y hay que dejarlo bien claro. Y si uno ve, digamos, que en el diario oficial, digamos, Conexión Ganadera se funda en el 99, el contrato de constitución de esa SRL se hace en el 2001,
y en realidad tenía como objeto, digamos, Conexión Ganadera, el comercio, la industria, la importación, la exportación, ventas de servicios, trazabilidad, comercialización en general e intermediación. Este es el objeto de la sociedad Conexión Ganadera que aparece publicado en el Diario Oficial en mayo del 2001. O sea, esto era lo que podía hacer Conexión Ganadera. Nada tiene que ver con la administración de fondos ni la administración de inversiones. O sea, esto es interesante dejarlo claro. Lo mismo vale decir para República Ganadera, que según el contrato de constitución de la sociedad, que también es una SRL, que se realizó el 10 de noviembre del 2017, República Ganadera SRL tenía por objeto la explotación de establecimientos agrícolas, ganaderos, frutícolas y de granja. O sea, a lo que voy con esto es que tanto República Ganadera como Conexión Ganadera fueron constituidas, fueron sociedades de responsabilidad limitada que se constituyeron con un objeto que nada tenía que ver con la administración de fondos de terceros o fondos de inversión. Eso es interesante dejarlo claro. Incluso, Conexión Ganadera tiene una reforma del contrato que se realiza el 20 de julio del 2005, se amplía el objeto digamos, societario, digamos, para aclararlo, el objeto societario no es otra cosa que las actividades que puede hacer lícitamente una sociedad comercial. O sea, hay sociedades comerciales que tienen un objeto limitado que fueron creadas para realizar 2 o 3 actividades económicas, no pueden hacer más. O sea, las sociedades comerciales no pueden actuar por fuera de su objeto. Conexión Ganadera, SRL, amplía su objeto el 20 de julio del 2005, como les comentaba, y permitió la asociación de la sociedad comercial con otras sociedades de cualquier tipo, y también la constitución de sociedades y asociaciones agrarias y también de sociedades comerciales de cualquier tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 2005, Conexión Ganadera SRL estaba habilitada a crear otras sociedades comerciales. Esto ya algo nos puede llegar a decir, o sea, que podía crear filiales o sociedades o asociaciones agrarias. Pero lo que voy con esto y quiero ser claro que es que ninguna de las dos sociedades, o sea, ni República Ganadera ni Conexión Ganadera, se constituyeron para, digamos, para tener como finalidad o como destino o como objeto societario la administración de fondos de terceros o la gestión de inversiones o tener un portafolio de inversiones y demás. Eso es claro. Ahora, lo que hacían estas empresas estas sociedades eran básicamente captar capital de ahorristas y a cambio le ofrecían una renta anual fija, altísima, entre el 8 y el 11%, y lo que ellos prometían era invertir, digamos, ese capital en, o bien, la compra de terneros, la compra de, digamos, ganado de cría, ya puede ser alguna vaca, digamos, embarazada o una vaca recién parida para poder, digamos, generar un ciclo de fertilidad y de cría de terneros para poder venderlos, o bien la inversión, digamos, ya en algún tipo digamos, de pool ganadero, que es lo que establecía Conexión Ganadera, en donde ya ahí había un establecimiento un poco más complejo, un poco más organizado, y el inversor tenía que de alguna manera poner una parte de su inversión para poder costear lo que se llama digamos, la gestión o la administración de ese grupo de ganado, digamos, ¿no? Esto está, si podés poner ahí, Fernando, un poco para comprender cuál era la dinámica, por ejemplo, de Conexión Ganadera, que fue la empresa pionera en esto, o sea, venía funcionando desde el año 1999, y ahí podemos ver cuáles eran los productos, digamos, que tenía Conexión Ganadera. A ver, sin entrar en detalle, pero lo que voy es, teníamos, por ejemplo, la inversión en terneros, que eso daba una renta fija del 7% anual, que la lógica era básicamente que el inversor le daba su dinero a un productor ganadero para que de alguna manera pudiera retrasar la venta de su ternero y poder venderlo más tarde y más gordo. Entonces ahí podía sacar más dinero. De alguna manera el productor ganadero recibía esta inversión y decía, bueno, puedo estirar un poco más, le puedo dar más de comer al ternero y venderlo después y a mayor precio porque iba a estar más gordo. Entonces, este producto necesitaba una inversión mínima de $15.000 y da una tasa fija del 7% anual y el plazo de duración de ese contrato era el 6%.
perdón, 6 meses. Entonces, una vez terminado el contrato, el inversionista recibía el capital más los intereses. Después tenías un producto que era el engorde, que te daba un 8% de tasa de interés, que era básicamente esto. Se invertía en novillos, vaquillonas y vaquillonas, y de alguna manera se esperaba a que engordaran durante un plazo que iba de 12 a 18 meses, y luego cuando se vendía el ganado ya más gordo, esa diferencia era lo que le permitía a la Conexión Ganadera devolverle el capital al inversionista más el interés pactado. Lo mismo, por ejemplo, pasaba con los famosos bonos ganaderos, que ahí sí era una cuestión un poco más compleja, que fue, digamos, lo que dio más polémica. Estos daban una rentabilidad del 9% anual y tenía, digamos, el contrato tenía una duración de 24 meses. Y acá sí la lógica era que el dinero del inversionista estaba destinado a comprar ganado, o sea, comprar cabezas de ganado, y se le daba a cada inversionista un bono que de alguna manera estaría respaldado con alguna cabeza de ganado, digamos, comprada por Conexión Ganadera, pero que digamos, estaría adjudicada a ese bono, ¿sí? Esto fue lo que en definitiva generó un poco más de problema. Esto daba una tasa de rentabilidad anual del 9%, imagínense, 9%. Ahora vamos a ver que esto es una tasa extraordinaria para el mercado. Y el último producto era el pool ganadero. El pool ganadero daba entre 9 u 11%, y básicamente era la misma dinámica de los bonos ganaderos, pero la diferencia estaba en que el 70% del capital invertido se usaba para comprar ganado, para engordarlo, y el 30% restante para costear digamos, los gastos de la administración de este esquema de negocio. O sea, de alguna manera costear la renta del campo, todo lo que significa, digamos, los insumos para poder lograr que ese ganado engorde. ¿Tá? Esto es básicamente lo que ofrecía Conexión Ganadera. República Ganadera tenía un sistema bastante similar, que básicamente lo que hacía era invertir en la capitalización de ganado. O sea, ese dinero invertido se lo ponía en ganado ya en pie, o por lo menos recién nacido, para que creciera y se pudiese vender a un precio aún mayor. ¿Tá? Este era el esquema productivo, digamos, en lo que se basaba en este tipo de negocios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema acá? ¿Y por qué yo entiendo que esto no es una... Digamos, esto no sería el capitalismo que uno tiene en mente, digamos, cuando habla del capitalismo de libre mercado? Por un lado, porque acá no hay ningún empresario que asuma un riesgo, ni tampoco una incertidumbre. Acá lo que tienes es básicamente un inversionista que hace una especie de préstamo y exige una renta fija, pero se lo vende con el ropaje de una inversión productiva. Y acá es donde está la trampa, porque en definitiva, ninguna inversión productiva puede de alguna manera asegurarle al inversionista una renta fija. ¿Por qué? Bueno, porque las variables del mercado fluctúan, los precios del ganado, digamos, del ganado en pie, o del kilo del novillo, del kilo de ternero, el kilo de oveja, lo que sea, fluctúa, porque el mercado, digamos, ganadero es un mercado muy vivo, continuamente hay remates, los precios suben y bajan. Pueden haber sequías, pueden haber enfermedades, o sea, es imposible asegurar en un negocio productivo de la entidad y de la naturaleza del agropecuario, y particularmente el ganadero, una renta fija. Entonces, lo que se planteaba y se presentaba a los inversionistas como una tasa de ganancia no eran más que intereses. Y en el fondo, el inversionista lo único que hacía era prestarle dinero o a Conexión Ganadera o a República Ganadera a cambio de una tasa de interés fija. Pero la tasa de interés fija es una obligación de tipo contractual que está ajena a cualquier tipo de riesgo. ¿A qué voy con esto? Digamos, quien toma un préstamo y se compromete a pagar una tasa anual, digamos, de interés del 6%, la tiene que pagar independientemente de su rentabilidad, independientemente de si le va bien en el negocio que, digamos, que constituyó o en el cual invirtió ese dinero prestado, lo tiene que pagar igual porque es una obligación de tipo legal. O sea, si yo pido prestado $25.000 para poner un negocio y me comprometía a devolverlo dentro de 5 años pagando una tasa de interés del 5% anual en dólares, por ejemplo, a mí si el negocio me va bien o me va mal, yo no puedo ir al prestamista y decirle, mirá, te voy a pagar un 3% de interés este año porque me fue mal en el negocio. El prestamista me va a decir, no, señor, usted se comprometió a pagarme esto sin ningún tipo de problema. O sea, le vaya bien o le vaya mal, haya hecho un buen uso del capital que yo le presté, me va a tener que pagar la tasa de interés a la cual se comprometió. Y después devolverme el capital luego de terminado el préstamo. Entonces, a lo que voy es que lo que se presentaba como, digamos, una especie de organización de gestión de ahorros para la inversión en el ganado, en realidad no era más que un esquema de préstamos.
que Conexión Ganadera y República Ganadera pagaban una tasa de interés, pero lejos estaba de algún tipo de esquema de reparto de ganancias, de inversión en la producción y luego el reparto de utilidades. Porque fíjense que si esto fuese así, si en el sector digamos, la tasa de rentabilidad o de ganancia era mayor, los inversionistas deberían recibir más de esa renta fija. Sin embargo, no lo hacían. O sea, le fuera bien o le fuera mal, digamos, al sector ganadero, el inversionista iba a recibir la misma tasa de interés, o sea, el mismo retorno, ¿no? Incluso la propia página de la Conexión Ganadera, de Conexión Ganadera, reconocían que, digamos, este esquema se podía llegar a sustentar porque, según ellos, el valor del ganado se duplicaba año a año. Entonces, como el valor del ganado se duplicaba cada año y en realidad lo que se le pagaba al inversionista era una fracción muy pequeña, ese negocio iba a tener rentabilidad y liquidez suficiente. Lo cual es bastante, si se quiere, extraño, porque el inversionista debería asumir el riesgo, pero también recibir la totalidad de las ganancias, o sea, del aumento del valor del ganado que se compró, digamos, con su dinero. Entonces, acá hay una cuestión que es que se presenta un esquema financiero, puramente financiero, como un esquema de inversión productiva a nivel ganadero. Y aquí es donde está la trampa. Por eso entiendo que esto no es capitalismo productivo, porque acá no hay un empresario ganadero que compra ganado, compra riesgo, sufre las pérdidas, pero también se apropia de la totalidad de las ganancias. Ese es el esquema propio del capitalismo, que es lo que quiero hacer énfasis, que es la figura del empresario. El empresario administra factores productivos, soporta el riesgo, asegura la retribución de los factores productivos, es decir, le paga al trabajador y le paga al prestatario la tasa de interés y después se queda con lo que le sobre, que es la ganancia. Entonces, si el esquema productivo y el esquema organizativo de la empresa es bueno y la inversión es razonable y fue exitosa, va a tener una mayor tasa de rentabilidad y de ganancia. Pero el empresario, la figura del empresario, que es el ABC del capitalismo, digamos, del capitalismo moderno, supone la asunción de riesgos. O sea, no hay empresario si no hay riesgo. Porque alguien tiene que administrar el trabajo, alguien tiene que administrar los factores productivos, alguien tiene que asumir el costo y el riesgo de invertir capital para obtener una mayor, digamos, una ganancia a futuro. Pero la ganancia siempre es a futuro. O sea, el empresario está invirtiendo hoy para ganar mañana. Y justamente por eso, uno de los errores conceptuales gigantescos del marxismo es pensar que el burgués gana en el proceso de producción y no en el mercado. Digamos, esto puede ser un poco técnico, pero justamente para Marx, el capitalista se enriquece, digamos, por la sustracción de plusvalor sin tener que vender el producto en el mercado, lo cual es estúpido, porque el capitalista daría dinero sin saber si su bien va a ser demandado o no en el mercado. Porque para Marx, la ganancia del capital, digamos, del capital invertido en los procesos de producción, está en la explotación del trabajador, de la clase obrera, del proletario, y no en el mercado. Entonces, este tipo de concepciones, que en definitiva desconectan la ganancia de la producción o de la venta del mercado, es lo que, digamos, hace que, por ejemplo, el marxismo no pueda comprender la figura y el rol social y económico del empresario. Porque de última cualquiera puede hacer plata. Y por eso, digamos, esto es lo que lleva a Marx, por ejemplo, a pensar que la socialización de los medios de producción por los trabajadores sería algo fácil, porque el empresario es una figura que se puede sacar de la ecuación sin ningún tipo de problema, porque se puede generar valor y se genera valor en el proceso de producción. Pero la realidad histórica, digamos, y la historia económica indica que el empresario es una figura fundamental, porque es el que organiza los factores productivos, le asegura el salario al trabajador y le asegura el pago de interés al prestamista y se queda con una ganancia. Y es el que permite la inversión, permite la asunción de riesgos y demás. Entonces, la cuestión acá es que en el capitalismo la ganancia está necesariamente atada al riesgo, porque es la recompensa del empresario. Y por eso, acá hay una obra en la cual, digamos, me quiero basar, que es de 1921, que es de un economista estadounidense, llamado Frank Knight, que se llama Riesgo, Incertidumbre y Ganancia. Esta obra, a mi juicio, es fundamental en la historia del pensamiento económico porque pone en valor esto que les estoy diciendo, o sea, la figura del empresario, que ya lo había hecho, por ejemplo, von Baber, en la teoría positiva del capital, y en Karl Marx y el cierre de su sistema, al criticar justamente esta tontería de Marx de pensar que el capitalista no tiene ninguna función y que el trabajador siempre está explotado cuando recibe una renta fija, que es el salario. Porque el trabajador no tiene que, esperar a la venta del producto para cobrar su salario. El capitalista le adelanta esa ganancia futura a través del salario.
Por eso el trabajador no asume los riesgos. Y tampoco asume los riesgos el prestamista, como les comentaba recién. O sea, al prestamista no le importa si a quien tomó el crédito o el préstamo le fue bien o mal con ese dinero que recibió. Lo que le importa es que le devuelva el dinero y le pague los intereses. Entonces, por eso, digamos, en los ciclos de producción vos tenés el prestamista y el trabajador que tienen una renta fija. Pero el empresario, la ganancia empresarial nunca es fija. Nunca es fija, porque le puede ir bien, le puede ir mal, puede tener muchísimo riesgo o muchísima incertidumbre. Que es justamente lo que dice Carl Knight, Frank Knight en este libro, que es que la ganancia del empresario está siempre atada a factores de aleatoriedad, o sea, de azar, porque la ganancia se va a realizar en el futuro, y puede ser que en el futuro suceda algún desastre, suceda alguna catástrofe, se hundan los precios del producto que estás digamos, produciendo. Lo vimos, digamos, con una noticia reciente, lo que pasó con Nvidia, por ejemplo, digamos, esta empresa que fabrica chips, que tuvo, digamos, una pérdida de 600.000 millones de dólares porque apareció una inteligencia artificial china que podía, digamos, dar un rendimiento óptimo con muchísimo menos costos, digamos, en materia de chips. Entonces, ¿cómo es posible que una empresa pueda perder tanto dinero en tan poco tiempo? Bueno, el capitalismo es así, porque está sujeto a riesgos. Siempre hay riesgos e incertidumbres. Y la diferencia que hace Knight entre riesgos e incertidumbres es respecto a la posibilidad o la capacidad de prever esa aleatoriedad futura. Cuando ese evento futuro se puede prever y se puede interiorizar, estamos hablando de riesgos. Cuando no se puede interiorizar, estamos hablando de incertidumbres. Pero más allá de eso, en cualquier actividad económica y en cualquier actividad del mercado, siempre va a haber tanto riesgos como incertidumbres. Y lo que en definitiva uno puede concluir a partir de Knight es que es imposible que el empresario pueda pretender tener una renta fija. Porque su ganancia, él entiende, siempre es residual. Porque son los ingresos que él recibe de su actividad empresarial descontados las rentas fijas que él tiene que pagar, ya sea a sus trabajadores o ya sea a los prestamistas que, digamos, le dieron el capital que él está usando. Entonces, aquí a lo que voy con esto es que el capitalismo funciona en base a la asunción de riesgos y por eso la figura del empresario es fundamental. El tema es que en este tipo de esquemas, tanto de Conexión Ganadera como de República Ganadera, no hay empresarios. No hay nadie que asuma el riesgo, porque el inversionista se le garantiza una renta fija. Llueva, truene, caiga granizos, venga la crisis laftosa, lo que sea, el inversionista va a tener una renta fija. Se muere el ganado, no se muere el ganado. Hay una fertilidad enorme, digamos, y hace que la cría, digamos, y la reproducción del ganado sea mucho mayor, esa renta no va a aumentar, pero tampoco va a disminuir. Entonces, los inversionistas tampoco son empresarios porque nunca van a asumir el riesgo de sus inversiones. Pero República Ganadera y Conexión Ganadera tampoco son empresarios, porque tampoco van a asumir ese riesgo porque están utilizando capital ajeno, fíjense ustedes. Entonces, a lo que voy es que en este esquema nadie asume riesgos. Y por eso mismo, como nadie asume riesgos, nadie va a ser prudente al momento de tomar decisiones. Porque recordemos ese famoso cuadrante de Rothbard. Gastar dinero ajeno en otros es bastante más fácil que gastar dinero propio en otros. Entonces, la lógica del empresario en el mundo capitalista es que sea prudente al momento de gastar su propio dinero y va a proyectar los riesgos, va a proyectar las incertidumbres y va a intentar tomar las decisiones más acordes para poder obtener la mayor tasa de ganancia posible. Pero acá, como nadie asume el riesgo, porque ni República Ganadera ni Conexión Ganadera están utilizando capital propio al momento de invertir o comprar ganado, y los inversionistas tampoco se van a preocupar por tomar decisiones porque ya van a tener una renta fija, independientemente de cómo esté manejado el negocio, lo cual es descabellado, porque la rentabilidad en el ganadero y estas empresas prometían una rentabilidad del doble e incluso el triple. Entonces, acá a lo que voy, digamos, con esto es que no podemos entender que esto es un defecto del capitalismo, porque acá no hay empresarios, acá no hay nadie que haya asumido riesgos, esto es un esquema artero, es un esquema que está en una zona gris, porque no es un fondo de inversión, sino que queda al arbitrio y a la libre voluntad de los contratantes, y evidentemente se aprovecharon de la confianza y de la buena voluntad de estos inversionistas. Pero no le echemos la culpa al capitalismo del libre mercado por este tipo de cuestiones. Porque aquí nadie previó riesgos, nadie hizo una proyección de riesgos, los inversionistas metieron plata sin saber el esquema de negocio, sin en definitiva saber las externalidades y los riesgos que podían derivarse de este tipo de actividades. Pero a lo que voy con esto, digamos, más allá de dejar claro que acá no podemos tragarnos la pastilla, ni tampoco salir a defendernos de una acusación que no tiene
que no tiene fundamento. Esto no es el capitalismo de libre mercado que uno propone, porque acá, digamos, lo que uno defiende es que realmente acá haya un empresario que vaya, pida dinero, realmente asuma los riesgos y en definitiva sea claro y transparente al momento de decirle a sus inversionistas cuál es su negocio y en definitiva no prometerle cuestiones que él no va a poder cumplir, ¿no? O sea, acá estamos hablando de un engaño, estamos hablando de una artimaña que no podemos entender que esta es la norma o esto es lo que uno propone o tiene en mente cuando propone un funcionamiento del libre mercado, ¿no? Porque yo he escuchado decir de parte, digamos, de referentes o de personas de izquierda que el libre mercado tiene cara de Pablo Carrasco. No, no tiene cara de Pablo Carrasco, ni cara de Conexión Ganadera, ¿sí? O sea, dejando claro esto que acá, al no haber empresario, al no haber asunción de riesgos, se dan este tipo de descalabros contables, porque nadie va a pensar dos veces al momento de invertir un dinero. Los inversionistas ya tienen una renta fija, por lo tanto no se van a preocupar si el negocio le va bien o mal. Y estas empresas, digamos, tanto Conexión Ganadera como República Ganadera, están utilizando dinero ajeno. Por lo tanto, no van a ser prudentes ni van a hacer un cálculo económico razonable porque los riesgos, repito, no lo van a asumir ellos, porque son sociedades de responsabilidad limitada. O sea, se agota el capital social y nos vemos, ¿no? Esa es la lógica de la sociedad de responsabilidad limitada. Pero quiero terminar con esto, que a mí me parece interesante, que es, yo creo que vivimos en un clima de época en donde se piensa que el capitalismo funciona de manera mágica. O sea, que hay ciertas fuerzas que se pueden invocar, que se pueden activar en el capitalismo para obtener una ganancia sin, en definitiva, hacer un plan de negocio, sin invertir, sin hacer un cálculo de riesgos, sin hacer un planeamiento o una estimación de cuál es la incertidumbre, la viabilidad del mercado. O sea, a lo que voy con esto es que, digamos, este tipo de descalabros y estas malas inversiones, entiendo que responden no solo a una falta de cultura financiera, sino a una concepción del capitalismo. O sea, estamos bastante alejados, digamos, de esa concepción que, por ejemplo, Max Weber en la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo tenía en mente, que es esa concepción, podríamos decir, puritana, calvinista, del ahorro, del retasear consumo actual e invertir a futuro, del esperar una ganancia más o menos razonable y no pretender tener ganancias extremas o extraordinarias a corto plazo, entender que los procesos de capitalización son largos, son riesgosos, hay que estar preparado, hay que tener algún tipo de mecanismo para asegurarse y para poder combatir esas contingencias. Entonces es cada vez más común, sobre todo en las nuevas generaciones, en las generaciones de los millennials y de los centennials y demás, pensar que se puede hacer rico de la nada, ¿no? Y esto es lo que yo llamo el capitalismo mágico, ¿no? Porque justamente la magia, los antropólogos más o menos lo definen de esta manera. Jane Fraser, por ejemplo, en La Rama Dorada, que es una obra cumbre, digamos, en la antropología y en el estudio de la magia primitiva, entendía que la magia justamente es una forma de activar fuerzas sobrenaturales a través de determinados ritos y determinados conjuros, ¿sí? Y cada vez es más común pensar o ver gente que piensa que la ganancia funciona de manera mágica, que a través de las leyes de la atracción o de pensar que si uno desea mucho un dinero lo va a tener, o que si uno invierte en un esquema tan irrisorio como puede ser un mandala o un esquema Ponzi, de realmente pensar que es genuino obtener un 100% de ganancia en una semana, esto creo que responde a un desapego y a un abandono de estas concepciones elementales del capitalismo tradicional, que es, no puede haber ganancia o no puede haber beneficio o enriquecimiento si no hay algún tipo de esfuerzo, si no hay algún tipo de actividad productiva. La plata no nace ni cae como maná del cielo, pero es cada vez más común pensar esto. Y la gente cae en este tipo de estafas, compran buzones a personas que le dicen cómo hacerse ricos de manera inmediata, de cómo poder ganar $50.000 por mes de la nada, sin vender nada, sin dar un servicio productivo, sin dar nada demandado por el mercado. Esto es lo que yo creo y esto es lo que yo llamo capitalismo mágico. Y creo que en parte el descalabro tanto de Conexión Ganadera como de República Ganadera parte de una falta de defensa respecto a este tipo de propuestas económicas que son extravagantes y se piensan que realmente es sustentable unas tasas de ganancia que son extraordinarias y que no se compasan o no se, digamos, no acompañan ni las tasas de ganancia de intereses que te puede pagar el sistema financiero ni las tasas de utilidades que te puede dar cualquier negocio ganadero. Pero como vemos la tasa de retorno nos gusta, entonces no nos interesamos en la viabilidad del negocio, porque de alguna manera se piensa que el capital se reproduce solo y mágicamente va a generar ganancias o va a generar riquezas y no va a haber ningún tipo de riesgo o no va a haber ningún tipo de incertidumbre que haga que esa tasa fija de ganancias sea insostenible. Entonces, a lo que voy con esto es,
cuidado con confundir manifestaciones de esto que yo llamo capitalismo mágico con formas de capitalismo libre mercado, que es lo que todos aquí defendemos, ¿no? Entonces, el capitalismo libre mercado funciona a base de ahorro, a base de asunción de riesgos, a base de competencia, a base de pérdidas también y de quiebras, pero sobre todo a través de un cálculo económico realizado por quien en definitiva va a tener que sufrir las pérdidas o las consecuencias de una mala inversión, que es el capitalista, ¿no? Así que bueno, quería un poco hacer como esto, mostrar un poco la lógica de este tipo de negocios y sobre todo separar conceptos para evitar caer en estas artimañas, digamos, y en estos discursos bastante arteros de la izquierda de decir, bueno, ¿vieron cómo el libre mercado puede generar fatalidades como esta? No, no es el libre mercado. Esto no es el capitalismo. Esto es en parte inversiones mal realizadas y motivadas en lo que yo entiendo que es esta concepción mágica de que el capital y la ganancia va a venir de la nada, ¿no? Como maná del cielo. Así que eso. Bueno, quedó muy bien explicado, sobre todo para aquellos que ponen los comentarios que nos informemos más, que decimos cualquier cosa. Bueno, quedó clarísimo, más claro, imposible. Aparte, Brújula Libertaria, lo que hace también, todo lo que nosotros exponemos aquí, tratamos de verlo desde el punto de vista liberal. Así que quedó claro. Así que, brujuleros, los comentarios ahí pueden insultarnos, hacer lo que quieran. A nosotros nos sirve y nos reímos a veces cuando comentan cualquier cosa, porque lo que hacen es colaborar con el canal. Así que gracias. Gente, Matías, Sí, nos sí, vamos. Así, esa es un poco la idea, ¿no? De entender que en el mercado siempre van a haber riesgos y que justamente el premio, la recompensa de asumir esos riesgos es alguna ganancia, algún beneficio. Y que no se puede tener beneficios si no asumís riesgos. Entonces, pensar esto de que te puedes enriquecer sin perder nada o sin tener que preocuparte por la viabilidad del negocio, creo que en parte es lo que explica este tipo de descalabros financieros, ¿no? y económicos. O sea, la cuestión es, muchachos, nadie te va a regalar plata de la nada, nadie va a ser tan generoso como asegurarte una renta fija si no hay una productividad atrás. Y si la productividad del mercado ganadero es variable, nunca va a poder sustentar una rentabilidad fija. O sea, eso no cerraba y efectivamente no cerró. Lo que pasa es que no era eso lo que el negocio real de la empresa. El negocio real Sí, de la sí, empresa era un esquema Ponzi. Entonces digo, pero exactamente, pero en ningún momento te puede la empresa asegurar una renta fija cuando en realidad la ganancia ganadera es variable, está sujeta a muchísimos riesgos y muchísimas incertidumbres. Sequías, enfermedades, en fin, cuidado de seres vivos como es el ganado. Sí te puede dar una renta fija, bonos de regulación monetaria, que sí te da una renta fija ese activo, porque son intereses. Eso sí, vos podés fundamentar una renta fija si tus ganancias están basadas en una renta fija. Pero sí, entonces, hay que riesgo. Pero como empresario, en este esquema, nadie va a soportar el riesgo. Porque ni República Ganadera ni Conexión Ganadera iban a soportar el riesgo, ni tampoco los inversionistas. Y se dio este descalabro, porque nadie asumía el riesgo. No había ningún empresario que dijera, no, muchachos, vamos a invertir mejor acá o invertir mejor allá. Entonces, me parece ¿por qué que decís que en parte, Carrasco y Yasiaki no asumían riesgo? O sea, esto que acaban de caer no era un riesgo. Acaban de caer, ¿no? O sea, están básicamente buscados por la justicia. ¿No es un riesgo? pero en principio porque, o sea, que esto no lo dije, pero que también está en el diario oficial. El año pasado, tanto Basso como Carrasco le vendieron sus participaciones sociales a sus mujeres. O sea, se deshicieron de la cuestión. Y en segundo lugar, en la medida que son sociedades de responsabilidad limitada, el patrimonio de los socios está blindado. Por eso son de responsabilidad limitada. O sea, se agota el patrimonio de la empresa En una y... acción civil, no en una acción penal. sí, bueno, pero en una acción penal también es difícil. O Si sea, vos, realmente... si vos tenés básicamente gente que te estaba estafando porque te estaba diciendo que invertía en el agro, pero en realidad estaba haciendo una bicicleta financiera, digo, la demanda es penal, no es civil. Entonces, No, a ver, está bien, pero yo lo que voy es desde el punto de vista de los riesgos estrictamente empresariales. claro, y vos decís que Después, no era un riesgo que ellos asumían. Ellos nunca pensaron que podría llegar a ser un riesgo de que se queden sin bicicleta, digamos, se queden sin nuevos inversores. no, a Y ver, así era como funcionaba. pero a ver, lo que pasa es que no podemos pensar o entender a un esquema Ponzi como un esquema empresarial normal.
O sea, Pero un esquema Ponzi entonces, nunca es una no, organización empresarial. pero entonces no precisa toda la otra justificación, digamos. O sea, básicamente cualquier persona que te diga que esto es representación del libre mercado, vos decís no, porque era un esquema Ponzi. Y ya está. No, no porque, a ver, obviamente que un esquema Ponzi se puede armar con la libertad contractual, pero me parece que es una defensa muy pobre. Decir, no, no, está bien, es libre mercado porque las partes se pusieron de acuerdo. No, no se pusieron de acuerdo porque los inversores vieron ese dinero, la causa contractual, digamos, de esas transferencias era la inversión productiva, no era un préstamo. Claro. Entonces, el contrato, porque no fue un contrato de mutuo fructífero, o sea, de préstamo a interés, que en definitiva es lo que terminó siendo. Pero lo que voy es que el esquema productivo y el esquema económico que le planteaban a los inversionistas, el resultado te daba eso, le estabas prestando plata. Porque si te aseguraban un retorno fijo, te estaban pagando una tasa de interés, no una tasa de ganancia. Pero ahí está implícita el engaño, la estafa. Entonces necesitamos seguir argumentando, o sea, Pero yo creo que, a ver, desde el punto de vista de que en realidad en la práctica lo que se estaba dando era un sistema, digamos, un negocio financiero y que en realidad lo que te estaban pidiendo era un préstamo y te estaban pagando una tasa de interés, creo que eso no es engaño porque estaba en las bases mismas de los contratos. no, Ahí no porque hubo... pero en ninguna parte del contrato, no sé, yo no leí los contratos, pero según tengo entendido por lo que leí, en ninguna parte dice esto es un préstamo para que vos hagas calecita. No, pero justamente, pero lo que voy es que independientemente de la estructura jurídica o contractual que se haya adoptado, los términos del negocio a nivel material te indicaban que lo que estabas dando era un préstamo y te estaban pagando una tasa de interés. Claro, pero eso lo sabés mirándolo de afuera con el diario del lunes. Pero si yo voy a No, no, Conexión no, Ganadera y le digo, pero no, Pablo Carrasco, quiero Fernando, invertir, él me da un papel, en ese papel no me dice nada de lo que vos me estás diciendo. En ese papel no, me dice que voy a invertir en las vacas y por el país y no sé qué, no sé cuánto, y que él va a hacer pero una Fernando, magia con los números y que me va a no, dar no, no, tanto porcentaje. no, pero sí, a ver, si el activo en el que vos estás invirtiendo, que es ganado, no te da una renta fija, porque el ganado nunca te va a dar una renta fija, porque los precios fluctúan, hay muchísimo riesgo, es imposible sacar una renta fija del ganado. Si el activo en donde vos estás invirtiendo no te da una renta fija, nunca te pueden prometer una renta fija. Jamás. Entonces, si te prometen una renta fija, te están pagando intereses. Y vos lo que estás dando en concepto de capital de inversión es un capital préstamo. A eso es a lo que voy. Obviamente que las personas firmaron de buena fe, pero en la realidad económica, en realidad lo que estaba haciendo era, te estaba forzando a que estaba suscribiendo un préstamo a interés. Porque solamente un préstamo a interés te puede, digamos, se te puede prometer un retorno fijo, que es la tasa de interés. Cualquier proyecto de inversión, salvo los fondos de inversión en donde invierten en activos de renta fija, como pueden ser activos financieros, bonos del tesoro, letras de regulación monetaria, donde sí, claro, el activo ya te da un fruto fijo, que son los intereses. Entonces, tu rentabilidad está basada en intereses. Entonces, vos sí podés tener una rentabilidad fija si invertís en activos de renta fija. Pero si invertís activos de renta variable, nunca vas a poder esperar una renta fija. Yo no he investigado mucho, pero tengo entendido, por ejemplo, que hay fondos de inversión que tienen componentes variables y te dan una Sí, renta fija. Por ejemplo, Sura, que es una de las empresas uruguayas que se dedica a ese tipo de cosas, tiene fondos de inversión que tienen componentes fijos, que son las letras del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, y tienen componentes variables que son una canasta de acciones de, por ejemplo, las empresas más cotizadas en la bolsa. Pero las tasas son fijas, no son variables. Entonces, en ese caso, ¿también es una especie de estafa o es algo distinto? no, no porque vos ya, digamos, en definitiva suscribiste un contrato, digamos, para formar parte de un fondo de inversión, eso está absolutamente regulado, pero vos sabés que en definitiva estás invirtiendo en activos con cierta volatilidad y vos aceptás esa renta fija, podés querer o podés pretender una renta variable. Y también hay grupos o fondos de inversión que te dan rentas variables en función de la productividad del activo en el cual inviertes. Entonces, yo a lo que voy es que es muy complejo y en definitiva es sospechoso que se te ofrezca una rentabilidad tan alta
cuando la rentabilidad del activo en el que estás invirtiendo es la mitad o un tercio. Hay algo que está mal. Claro, ahí el Entonces, tema de información, ¿no? Que obviamente la gente que firmó eso no lo sabía. Si no, no lo voy a firmar. claro que no lo sabía, pero a lo que voy es que la crítica o decir acá falta cultura financiera, lo cual coincido, porque mucha gente no sabe lo que es un interés compuesto, qué es una tasa de interés, qué es el capital, cómo funcionan los préstamos, qué es una tasa de productividad o lo que sea. Pero a lo que voy, yo creo que hay una cuestión mucho más compleja, que es una cuestión de paradigma o de concepción de cómo se genera, circula y se distribuye la riqueza en la actualidad o en el mercado, digamos. Por eso hay gente que piensa o pretende o no le parece raro que, ni le parece peligroso que haya una renta básica universal, por ejemplo. Que se desconecte la percepción de renta de la productividad. Entonces vos podés recibir una determinada cantidad de dinero sin trabajar o sin dar nada productivo, digamos, o útil en el mercado. Entonces hay una concepción mágica del capitalismo. Pensar que la riqueza se puede generar sin esfuerzo, sin ahorro, sin previsión, sin inversión y sin asunción de riesgo. Y por esto digo que ni en Conexión Ganadera ni en República Ganadera nadie asumía el riesgo, porque vos tenés que los inversionistas no asumían el riesgo porque ya tenían una tasa fija de retorno, independientemente de que la inversión fuera buena o mala. Entonces no hay riesgo ahí. Vos tenés una tasa fija. Por eso se asemeja más al pago de un interés que al retorno de una utilidad de una inversión. Y por otro lado, Conexión Ganadera y República Ganadera tampoco asumían el riesgo, porque si la inversión iba mal, iban a concurso, son sociedades de responsabilidad limitada y económicamente, más allá de la cuestión penal, que es discutible y es otro asunto, pero más allá de la cuestión penal, a nivel económico, se agotaba el capital social, si había algún concurso, lo que sea, y pronto. Y los socios, digamos, de esa sociedad no iban a sufrir en sus propios patrimonios las consecuencias de su mala inversión. La asumía la sociedad comercial, no sé si me explico. Entonces, aquí nadie asumía riesgos, ni los inversionistas porque se le ofrecía y se le prometía una tasa fija de rentabilidad, ni tampoco estas empresas que administraban estos fondos. Y eso explica por qué se llegó en el caso de Conexión Ganadera a un descalabro de 250 millones de dólares. A Eh, nadie le interesó que las cuentas cuadraran. Los inversionistas no tenían un incentivo para que las cuentas cuadren porque cuadrasen o no cuadrasen, iban a recibir su tasa de retorno igual. Y Parece que el incentivo de no terminar en cana debería ser suficiente para que no, para no perder 400 millones de dólares, pero bueno. Pero es difícil también porque justamente como son sectores que no están regulados por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central, Fernando, bueno, o sea, los tipos te dijeron, nosotros te ofrecemos esta tasa de rentabilidad. Y Claro, obviamente no por el lado siguen. civil imposible, pero por el lado penal, o Yo lo sea, veo difícil. Ahora, hay falsificación de documentos, hay abigeato, hay... en ese caso, sin duda, ya cuando estamos hablando de falsificaciones de guías de propiedad y tránsito, o alteración de números de DICOSE, o alteraciones de caravanas y demás, ahí sí, obviamente, estamos hablando de una cuestión Bueno, penal. en las tres empresas hay eso. En la Rarte, en República y en Conexión. No hay ninguna de Pero las yo, empresas que zafe de eso. yo lo que voy, Fernando, es que el esquema de negocios era Sí, sí. insostenible. Sí, sí. Sí, era una bicicleta financiera. En el momento en que nuevos inversores dejan de meter, se cae todo. Exacto. Entonces, esto no es una cuestión del capitalismo del libre mercado, ni mucho menos. Porque acá justamente se alteraron las reglas del libre mercado, porque el libre mercado no funciona en base al engaño, ni funciona en base a la adulteración de documentos públicos. O sea, esto es a lo que voy. O sea, que no podemos tomar trastornos o negocios fraudulentos o espurios o con maniobras irregulares como un ejemplo de, digamos, de libre mercado. A eso voy. Entonces, cuidado con este tipo de esquemas o de negocios en donde nadie pierde, pero nadie sabe quién gana acá. Entonces, si no hay identificado un sujeto que resista las pérdidas y asuma los riesgos, no hay capitalismo. Hay, en todo caso, que una especie de feudalismo, porque el señor feudal no recibía o no soportaba los riesgos, digamos, de la mala cosecha de su siervo, por ejemplo. Él recibía una renta fija en grano o en dinero y pronto. Y el campesino que se arregle. Va a tener que comer menos, pero tiene que pagar la renta. A eso es lo que voy. El capitalismo funciona de una manera radicalmente diferente. Bueno, quedamos hasta acá. Pablo, ¿querés cerrar?
Estás desmuteado, Paul. Por segunda vez, ¿no? Cerrar por segunda vez. Nos extendimos un poquito más, pero quedó más claro, así que buenísimo. Y gente, suscríbanse, así llegamos a los 3000. Y bueno, creo que esto aclaró un poco más todo este tema y sobre todo el punto de vista liberal, que es lo que decía que el canal trata, como siempre, todos los temas que tocamos, darlo de un punto de vista liberal. Así que, gente, un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Que pasen bien. Chao, chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTuber, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un compacto